Hola, hola, ¿cómo están todos? Sean nuevamente muy bienvenidos a esta edición ya número 3 de nuestro programa Sinfonía Oculta de la Existencia, un programa que lo que intenta es compartir niveles de conciencia más elevados para que podamos sintonizar con cosas que nos hagan la vida un poco más luminosa, por muy pretencioso que suene. Al menos esa es nuestra intención. Bueno, lo primero que quería compartirles en este programa de hoy es el enfoque del programa. Quería compartirles, por ejemplo, especificar que si bien vamos a estar hablando de espiritualidad y vamos a estar hablando de conciencia y de muchas disciplinas asociadas a esto, que puede ser desde la psicología hasta cosas un poquito más voladas que, qué sé yo, el mundo de la desencarnación, el mundo de lo espiritual en términos de lo que hay más allá de esta existencia. Me interesa comentarles que el enfoque que quiero darle no es desde la información. Hoy en día hay información de sobra. Es cosa de meterse a YouTube y buscar espiritualidad, buscar autoayuda, buscar qué sé yo. Y vamos a encontrar cosas como la antroposofía, tenemos la teosofía, el cuarto camino, tenemos todo tipo de psicologías profundas, tenemos Jung, tenemos todas las religiones, todos los sistemas religiosos antiguos, tenemos geometría sagrada, tenemos mucha información. Por tanto, no ese es el enfoque que quiero darle, no quiero ser un canal más de información. Donde realmente quiero poner el acento y contribuir con un granito de arena es en la reflexión. Porque no es tanta la información que necesitamos para empezar a aprender a reflexionar, para encontrar la hebra de nosotros mismos. Necesitamos mucho menos información de la que creemos. No necesitamos saber cuántos son los chakras, cuántos son los cuerpos de luz, cuántos son los nombres de los arcángeles. No necesitamos saber grandes cosas. Hay verdades eternas que bien enfocadas resuenan dentro de nosotros y nos hacen encontrar la hebra de nosotros mismos, y esa hebra es suficiente ir tirándola y aprender a verse al espejo, y obviamente nutriéndose también con todos aquellos que encontraron la hebra de sí mismos y la fueron desarrollando y la fueron tirando, la fueron siguiendo. Los testimonios de aquellos seres son vitales para nosotros mismos, no para seguir sus pasos, sino que a través de su ejemplo seguir nuestros pasos. Un poco lo que se habla, lo que decía Jesús, que lo vamos a traer harto a colación porque tenemos mucho que aprender del cristianismo todavía, porque lo humano se ha interpuesto mucho en ese camino, y de repente todos crecimos, o los que crecimos yendo a misa cuando niños, no entendíamos esto que nos decían, y a lo mejor quizás con la madurez de los años alguien tuvo por ahí la buena intención de explicarnos cosas más profundas del cristianismo que por fin nos hicieron clic, y que va mucho más allá de cualquier dogma y es mucho más universal que cualquier religión. Entonces me parece que es muy interesante poder revisitar el cristianismo desde una visión más universal, más resonante con la conciencia actual, porque tenemos mucho que aprender de ahí. Es muy interesante, más allá de las religiones. No me interesa, si bien me puedo poner un poquitito evangélico, lo hago exclusivamente con la intención de darles testimonio de cómo me resuenan en mí estas cosas, que yo en algún momento también renegué de la iglesia, dije, esta cuestión no se entiende nada. Esto está todo pasado de moda, estos son puros dogmas, esto es un imperio que lo único que le interesa es de alguna manera controlar al hombre, y aquí de luz no hay nada. Y me fui por otros caminos, y curiosamente al final de esos caminos encontré un cristianismo mucho más interesante, mucho más profundo, que se acerca más a las escrituras esenias, al mundo del gnosticismo, de la gnosis, del mundo de los rosacruces, a un mundo donde hay una profundidad muy grande y donde cabe gente tan increíble como Paramhamsa Yogananda, que es este gran yogi que vino a principios del 1900, curiosamente, a hablar de Jesús desde la India a Estados Unidos, que es una locura, y es un personaje maravilloso que yo tuve la suerte de vivir cerca de su templo principal en Sunset, en Los Ángeles, muchos años. Así que por ese lado me llega bastante cerca. Y aquí estamos ya de vuelta con Sinfonía Oculta de la Existencia. Quería aprovechar de comentarles también
que a quienes se están incorporando en este momento que tenemos ya nuestro Instagram abierto, que es @sinfoníaoculta, donde pueden hacernos llegar sus consultas, sus indicaciones, comentarios, sugerencias. Pueden informarse también respecto a nuestros próximos talleres. Ya estamos prontos a iniciar un nuevo ciclo de talleres de geometría sagrada orientada en torno a la conciencia. Como les he comentado en varias ocasiones, el taller que hacemos de geometría sagrada gira en torno a la conciencia, básicamente. Es decir, cómo a través de la geometría sagrada podemos conectar con la conciencia de las cosas y en las cosas y en nosotros mismos. Afinar un poco la percepción respecto al mundo que nos rodea y respecto a nosotros mismos, y que eso nos sirva como una herramienta para poder conectarnos con el mundo de una manera más consciente, como ya me están acostumbrándose a escucharme decir. Pues bien, como decía un querido y recordado profesor de castellano mío allá por los años 80, quizás hay más de algún compañero de colegio escuchándome, espero que se pueda reír un poco con esa referencia. Quería entonces retomar el hilo de lo que había comentado la semana pasada respecto a esta pregunta que les decía. La pregunta surge de la siguiente afirmación o del siguiente aforismo. Algo así como, el miedo a la muerte es el miedo a Dios, o el miedo de Dios, que en inglés vendría a ser fear of death is fear of God. Y esta afirmación recuerdo cuando la leí me dejó bien pegado, como que le di hartas vueltas y estuve son esas cosas que uno va anotando en la mente, y luego cada vez que uno lee algo relacionado uno lo va como juntando y uno va haciendo una reflexión hasta que de repente uno logra quizás encontrar ciertas respuestas a esa afirmación. Creo que comencé a entender un poquitito mejor ese aforismo cuando en el momento que leí un texto, me encontré con un texto por ahí, creo que era gnóstico, de esos textos quizás así medio Rosacruces o cosas más antiguas, que hablaba de la primera creación de Dios y sus primeros ángeles. Hablaba respecto a esa primera creación, ese primer momento de la creación divina, como les decía, antes naturalmente de la creación del hombre. Cuenta que en algún momento ciertos ángeles fueron enviados a explorar la creación completa, es decir, la vastedad del universo, por decirlo así. Y los ángeles fueron internándose en la creación, a las distintas profundidades de la creación. Esta corte de ángeles se le llamó el Círculo Carmesí. Ahí quizás pueden googlearlo, pueden buscarlo por ahí, si pueden encontrar la leyenda, pueden encontrar un poco esta historia que entiendo que tiene un origen en el cristianismo antiguo, en el cristianismo gnóstico, algo así. Entonces, lo interesante es que estos ángeles fueron explorando las profundidades del reino de Dios, y en un momento dicen que se adentraron a tal profundidad que empezaron a sentir algo extraño. Ese recorrer las profundidades de la creación los llevó al punto en que en algún momento, por una de esas misterios del destino, se sintieron lejos de Dios, sintieron que Dios estaba demasiado lejos, les quedaba muy lejos. Era tanto lo que se habían adentrado en partes remotas de la creación, por decirlo así, que se sintieron lejos de Dios, y eso les produjo miedo. Se sintieron por primera vez el miedo. Y ese miedo los hizo actuar de maneras impensadas, por decirlo así. Empezaron a tener conductas que venían desde este miedo y no ya desde de la conexión con Dios. Es decir, experimentaron la ilusión de estar apartados de Dios, porque naturalmente no podían estar realmente apartados, porque en esencia se habla de que Dios está en todas partes, porque si hubiese un lugar donde Dios no está, entonces Dios dejaría de ser Dios. Dios, por definición, habita todo lugar y habita todo, es decir, todo espacio. No hay espacio donde Él no esté. Pero lo interesante es que también se habla, y esto también es una alegoría, pero es re interesante, se habla que Dios está donde se le invita. ¿Qué significa esto? Si yo soy un ser consciente e invito a Dios, invoco a Dios, recuerdo a Dios, Dios está presente, porque de alguna manera eso me hace conectar al tiro con Dios y conectar con esta instancia de conciencia que involucra la conciencia divina. Pero si yo olvido invitar a Dios, se habla de que yo empiezo a actuar desde la ilusión.
Y podemos decir que esto es lo que le ocurre un poco a los ángeles, que en estos derroteros profundos de la creación que empiezan a recorrer, ellos tienden a olvidar a Dios y se produce la ilusión de la separación. Y en esa ilusión donde empiezan a actuar, empiezan a tener conductas que no están inspiradas en Dios, no están conectadas, no están en sincronía con Dios, por decirlo también de manera alegórica. Entonces empieza a ocurrir algo extraño en la creación, donde empiezan unos seres a determinar ciertas cosas que no están necesariamente ligadas a Dios y a actuar desde este miedo. Este miedo empieza a, llamémosle, corromper a los ángeles de cierta manera, al punto que se dice que ese es uno de los inicios del por qué Lucifer genera esta rebelión y esta caída, porque el miedo a uno de los ángeles, llamémosle Lucifer, lo hace dudar de Dios. Lo interesante puntualmente de esta narración, que si bien tiene muchas aristas que son muy interesantes, me interesa enfocarme en el cuento primero del miedo, y luego cómo el mal, llamémosle Lucifer, es consecuencia del miedo. Y que el miedo vendría a ser un producto de nuestra ilusión de estar separados de Dios. Por lo tanto, si, por ejemplo, recurrimos a esta idea de que Dios es amor, luego lo contrario de Dios vendría a ser el miedo. Es decir, la ausencia de Dios es miedo. Porque si yo estoy en amor, si yo vivo con esta conexión, con esta totalidad en mí que me constituye, que llamamos amor, si yo estoy en esa conciencia, estoy inmediatamente libre del miedo. Y por el contrario, si me encuentro en miedo es porque me falta una conexión con la divinidad, me falta una conexión con Dios. E insisto, no estoy intentando evangelizar desde el cristianismo o desde alguna religión, sino que estoy hablando de valores universales. Ese valor universal es justamente la conexión con el lo divino. Esto lo podemos encontrar, decir una y otra vez, por ejemplo, en los escritos de Paramhamsa Yogananda en la India, de cómo él habla de cómo se vive el amor, la conexión con la divinidad, que es amor, y una serie de cosas. No solamente él, sino que la literatura espiritual y conciencial, como queramos llamarla, está llena de esto, de ejemplos que intentan señalarnos cómo Dios y el amor es básicamente una sola conciencia, porque el amor y Dios son una conciencia, no es una energía, es más que una energía, es una conciencia del ser. Entonces, lo interesante es ver cómo la aparición del miedo luego da como consecuencia la aparición del mal. Y el mal, básicamente, cuando uno actúa desde el mal es porque uno actúa negando o olvidando, desde el olvido de Dios. Bueno, y así podemos al menos partir definiendo que el miedo es la ausencia de Dios. Luego de definir eso, podemos ya extrapolarlo al miedo a la muerte, por ejemplo, que ya es un miedo más puntual, pero básicamente cualquier miedo es miedo a Dios, porque si viviéramos, como les decía, si viviéramos en confianza, si viviéramos en la confianza, el contacto, la conexión con lo divino, con Dios, con aquello que nos constituye, básicamente el miedo a la muerte no existiría, porque sabríamos que la muerte no existe, porque luego de este paso llamado muerte no hay más que una vida posterior en la cual se continúa en contacto con Dios. Ahora, si me preguntan a mí por qué creo que el miedo a la muerte es el miedo a Dios, básicamente porque hay algo en nosotros que nos dice que efectivamente después de morir tenemos que de alguna forma enfrentar algo desconocido, y como estoy separado de Dios, me da susto enfrentar a Dios. Ahora, ¿por qué le tengo susto a Dios? Quizás porque el ser humano teme lo que desconoce, porque el alma sí conoce a Dios, pero como vivimos en lo humano y no desde el alma, le tenemos susto a Dios. Por lo tanto, el miedo a la muerte es miedo a reencontrarnos con Dios, porque estamos de lo humano, es decir, es el humano que teme a la muerte, no el alma que teme a la muerte. Entonces, si entramos en contacto con lo divino, con nuestra alma, vamos a dejar de tenerle susto a la muerte y susto a Dios, que es algo que, por ejemplo,
tanta gente que muere en paz. Nos dice en el lecho de muerte, por ejemplo, Goethe, que en su lecho de muerte decía que lo único que veía era luz y más luz. O por ejemplo, Yogananda, que fue tanto su fusión con Dios que murió, podremos decirlo así, desencarnó en medio de una conferencia. Pero bueno, eso así con esta reflexión, que me parece que les haya sido de algún interés y que les haya al menos despertado algún tipo de curiosidad. Los dejo ahora en manos de Fleetwood Mac y Rhiannon.